Buen día, amados hermanos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un devocional de esta serie llamada Conocer a Dios. Es un privilegio que podamos ir avanzando poco a poco en estos temas en los que hemos meditado. Yo le invito a que, aunque ya terminemos la serie en los siguientes días, usted pueda revisitar estos mismos devocionales para recordar algunos conceptos, versículos, etcétera. O si tiene alguna pregunta, también no dude en ponerla en la sección de comentarios, mi hermano. Hoy vamos a dar un paso más allá. Hemos hablado ya de los atributos, de la revelación, de nuestro Dios, y hoy daremos un paso más allá y hablaremos de los planes de Dios o del plan de Dios, mi hermano. Es una bendición poder tocar estos temas porque sin duda alguna profundizamos en el estudio de la palabra de Dios y somos conscientes o concientizamos, vaya, quién es nuestro Dios. ¿Sabe? A diferencia de nosotros, que a menudo vemos cómo nuestros planes pueden o salir muy bien o fracasar por falta de previsión o habilidad, la Biblia nos revela a un Dios o a nuestro Dios que tiene la capacidad absoluta de llevar a cabo todo lo que se propone. Para entrar en este tema, mi hermano, nosotros debemos saber que la Biblia usa una riqueza asombrosa de términos, tanto en hebreo como en griego, para hablar del plan de Dios. Hay palabras como yat, que es decretar, o samam, que es propósito, o boulé, que es consejo deliberado, o telema o telema, que es voluntad. Y todas estas palabras nos muestran que Dios tiene deseos, decisiones y un diseño perfecto. Hoy, mi hermano, exploraremos cómo este plan de Dios, o así el plan maestro de Dios, se manifiesta de dos maneras en la vida. Se manifiesta a través de su cercanía con nosotros, acuérdese de su inmanencia, y también se manifiesta en su grandeza sobre nosotros, que es muy relacionado con su trascendencia. Ahora, mi hermano, vamos a hablar un poco en estos minutos del plan de Dios en la historia, que es la inmanencia divina. ¿Sabe? La Biblia nos muestra que Dios, como lo hemos visto en devocionales anteriores, que Dios es inmanente. Él interviene plenamente en nuestra vida, en la realidad de nuestro mundo, y eso es asombroso y precioso, porque Dios, siendo Dios, ha tomado la decisión de, a pesar de ser trascendente, infinito, poderoso, estar presente en nuestra vida. Nosotros podemos ver con todo esto que Dios pues hace planes, ha diseñado toda la historia de la humanidad, y bueno, es un tema un poco más extenso que espero que podamos ver en alguna otra ocasión, pero me gustaría, para reforzar más esto, que preste atención a lo que dice Jeremías capítulo 18 versículos 7 y 8. Jeremías 18, 7 y 8 dice así: en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Este es un ejemplo impactante, mi hermano, de la inmanencia de Dios y del plan que nuestro Dios tiene sobre todo. Aquí vemos que evidentemente Dios ya tenía un plan y que este plan puede revertirse según algo muy importante, según la respuesta, en este caso de esta nación. Usted recordará la historia del profeta Jonás. Él tenía que ir a predicar a Nínive, y Nínive iba a ser destruida, pero ellos se arrepintieron y Dios decide no destruirla, por lo menos en ese momento. Es un plan que ya estaba escrito por Dios, pero se revirtió según la respuesta de la nación. Ahora, mi hermano, estos versículos o este tipo de historias nos llevan a un concepto muy importante, que es la voluntad preceptiva. Cuando hablamos de esto, mi hermano, nos referimos a los mandamientos prescritos por Dios para su pueblo. Esto podría ser lo que Dios nos ordena hacer.
Fíjese lo que dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación, dice el apóstol Pablo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo asombroso, mi hermano, y lo triste, podríamos decirlo, es que la voluntad o que esta voluntad preceptiva puede ser rechazada. Jesús mismo exclamó en Mateo 23, capítulo 23, versículo 37, él dijo: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, pero no quisiste? Dios, mi hermano, en su inmanencia, permite que sus planes históricos de bendición sean resistidos por nuestra obediencia. Hay formas, usted recuerde, tal vez el ejemplo que tengo más presente es el del Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, y un viaje que no duraba o no debería de haber durado más de 40 días, se prolongó hasta 40 años por la desobediencia del pueblo hebreo, ¿no? Y hay muchas cosas también en esa historia, pero lo mismo puede ser en nuestra vida. A veces por nuestra desobediencia, el plan que Dios ya había descrito para nuestra vida, un plan de bendición, a veces lo postergamos más o ni siquiera lo podemos ver en tiempo corto por nuestra desobediencia. Y también pasa lo mismo, pero al revés. A veces los planes de destrucción, como veíamos en Nínive y en el profeta Jeremías, que Dios ya ha planeado, a veces pueden revertirse por una obediencia o depende de la respuesta de nosotros como seres humanos. Dios es tan bueno y esto apunta totalmente a su inmanencia. Esto no quiere decir, mi hermano, que nosotros intervengamos o que intervenimos en los planes de Dios y los podemos cancelar o liberarnos. No podemos hacer nada. Dios, en su infinidad, en su omnisciencia, en su poder, en su aceidad, Él ya sabe incluso nuestra respuesta. Entonces son temas que más adelante igual hablaremos más a profundidad, pero no influimos nosotros, vaya, en eso, sino que es Dios mismo que conoce cómo responderemos, que Él ya ha predispuesto todo desde el inicio de los tiempos. Ahora, mi hermano, ya que hablamos de la inmanencia y cómo la inmanencia se ve reflejada en los planes divinos de nuestro Dios, hablaremos de su trascendencia, que es el plan eterno. Hay otra, por así decirlo, cara de la moneda. Dios también, como lo hemos visto en devocionales anteriores, Él es trascendente. Su plan está por encima de todas las limitaciones humanas. Y este plan de Dios es universal, eterno y también es un plan infalible. Ahora fíjese lo que dice el profeta Isaías en Isaías 46, versículo 10. Dice lo siguiente: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y siguiendo esa misma línea, Job escribe, o leemos en Job capítulo 42, versículo 2, lo siguiente: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no hay nada que te propongas que no puedas realizar. Ahora, mi hermano, esto es algo precioso y encontramos un concepto igual clave, mi hermano, que es la voluntad decretiva, si queremos decirlo así, de Dios, ¿no? Son las órdenes dadas por Dios como un decreto firme que sucederá indefectiblemente, mi hermano. Nada puede frustrar el plan que Dios ya ha prescrito desde el final. Ahora, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahora, mi hermano, este plan eterno garantiza que a pesar del caos que puede haber en el mundo, el propósito de Dios de glorificarse y salvar a su pueblo se cumplirá hasta el último detalle. Un propósito, por así decirlo, que va con el plan eterno de Dios, con la trascendencia de nuestro Dios, es la salvación de nosotros. Nada pudo haber pasado para que no sucediera tal como Dios ya lo había planeado. Y que vemos detalles de ese plan salvador desde el Génesis capítulo 3, ¿no? Y lo vemos por lo menos en cada libro de la Biblia, algo apuntando hacia el plan redentor de nuestro Dios. Nada
pudo interferirse, nada pudo haberse interferido ni haber cancelado el plan que Dios ya tenía, sino que se cumplió porque Él ya lo había planeado y decretado desde el inicio de los tiempos, mi hermano. Este plan eterno, mi hermano, es algo que solamente Dios puede hacer, y Él, cuando lo planea y dice que así será, mi hermano. Y nuevamente volvemos a hablar de la aceidad de nuestro Dios. Ahora, son términos un poco complejos que por el tiempo no puedo desglosar a gran profundidad, mi hermano. Pero si tiene alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios o acercarse con un servidor el día domingo, mandarme un mensaje para poder hablar un poco más a profundidad de estos temas. Ahora, una pregunta que surge al analizar estas dos realidades es cómo equilibramos estas dos realidades, porque parece que se contraponen, pero no es así, mi hermano, sino que somos invitados a ver esto nuevamente como lo mismo de la Trinidad, como un misterio divino. No podemos usar la soberanía de Dios para excusarnos de ser irresponsables, ¿no? Es que Dios así lo diseñó y bueno, no podemos tampoco excusarnos con nuestro libre albedrío como si Dios no tuviera el control, para nada. Yo digo que podemos hacer dos cosas, mi hermano. Lo primero es confiar en Dios en todo momento. Y esto es muy aplicado a cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Cuando nuestra vida parezca que está fuera de control, que se nos escapó de las manos una situación, descansemos en la voluntad decretiva de Dios. Dios tiene un plan eterno que no ha sido frustrado por nuestros problemas, ni siquiera por nuestra desobediencia. Él lo dijo desde el principio de los tiempos, y así como lo dijo y lo planeó, se cumplirá. Entonces descansemos en Dios, no importa qué tan difícil sea la situación que estemos atravesando, confiemos y descansemos en nuestro Dios. Y lo segundo que podemos hacer, mi hermano, es que seamos diligentes en la obediencia. No nos preguntemos qué decretó Dios o qué ha escrito Dios para nuestro futuro. No nos compete. Lo único que debemos tener en cuanto a esto es descansar, porque nuestra historia, nuestra vida está en manos de Dios. Todo Él ya lo planeó desde el principio de los tiempos, y Él sabe lo que ha de pasar en nuestras vidas y cuida de nosotros, como dice Jesús en Mateo. Ahora podemos nosotros preguntarnos qué podemos hacer para responder con obediencia a nuestro Dios. Respondamos con fe a su voluntad preceptiva, amemos, perdonemos y demos gracias, porque esa voluntad, mi hermano, es para nosotros. Así que le pido que me acompañe en una breve oración para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener de meditación en tu palabra. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres un Dios amoroso y perfecto que ha escrito todo desde el principio de los tiempos. Gracias porque en tu trascendencia nada escapa de tu control soberano. Danos paz para confiar en ti, aunque el mundo parezca ser cada vez más complicado, aunque nuestra situación que estemos atravesando sea cada vez más difícil. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de toda nuestra vida. Pero también, Padre, gracias te damos porque en tu inmanencia te involucras con nosotros y nos llamas a participar de tu plan a través de la obediencia. Ayúdanos a poder descansar en tu decreto y a ser fieles a tus preceptos toda nuestra vida, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno y estos devocionales nos sirven para reconocer que tú eres digno de toda nuestra alabanza, Señor. Queremos vivir una vida en agradecimiento a ti y en adoración constante solamente a ti, Padre. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.